Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están? Como les habíamos comentado, les vamos a dejar esta última grabación con el tema vinculado a el texto de Ulloa por un lado y algunos breves comentarios para que tengan en cuenta sobre el tema de conflicto y crisis y también una muy pequeñita vinculación con la relectura y revisitación del texto sobre el acontecimiento, tal como lo planteaba María José Acevedo, vinculado sobre todo al tema del trato de la pandemia y en todo caso cómo atraviesa o no las dos entrevistas que les hemos dado para trabajar en los distintos equipos. Voy a cambiar. Bueno, aquí tienen una foto de Fernando Ulloa, que como ya ustedes ya deben bien saber, además además de ser argentino, ha sido referente en Argentina de la psicología institucional psicoanalítica, que es justamente una de las corrientes del movimiento institucionalista. Para que no quede tapado ahí algunas cosas del PowerPoint, voy a ponerme con detención de video y vamos avanzando. Bueno, entonces, como les decía, me gustaría dejarles algunas claves para que puedan utilizar. Es un texto obviamente complejo, pero para que justamente no se pierdan en la super complejidad y cuando lo tengan que encarar o reencarar la lectura de este texto y la comprensión de esta perspectiva, eh, sobre todo lo pequeño, ¿no?, que tenemos en este pequeño extracto de toda la obra de Ulloa, para que les sea un poco más accesible y comprensible, y sobre todo que también que la puedan utilizar como una perspectiva más, sobre todo para identificar el sufrimiento en las instituciones. Justamente para darle esa cuestión más operativa es que voy a alterar un poquito el orden tal cual como se plantea en el texto para hacerlo más comprensible, y creo que así ustedes después lo pueden leer mejor. Sobre todo para dar una visibilización de los fenómenos que ocurren en la organización del trabajo, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, desde el psicoanálisis, Ulloa se propone, analizar lo que sería el costado, así casi literariamente, es muy literario, muy poeta, digamos, para escribir, es un costado más trágico, podríamos decir, que se develan las instituciones, a partir obviamente de su experiencia y su historia de trabajo, y que es lo que ha ido observando las relaciones de los miembros que desarrollan su tarea en las instituciones, las modalidades de llevar a cabo las actividades y acciones cotidianas, y también los emergentes que van apareciendo en tanto latentes, ¿no? Por eso él menciona que lo que acá emerge es aquello de la institución, como dice él, como un objeto oscuro, es decir, su dimensión menos perceptible, lo que se oculta, dice él, bajo la inmediatez y vorágine de las acciones humanas. Para él es la dimensión más cierta, ¿no?, la más real, paradójicamente, de una institución, y sin embargo, esta dimensión se despliega como si no existiera mediación entre el sujeto y la acción. Podríamos decir como si fuera pura objetivación, ¿no?, de institución, es decir, como si los sujetos, o sea, quienes desarrollan las tareas concretas allí, no fueran protagonistas y productores de las acciones que allí se realizan. Por eso él dice que la existencia verdadera de la institución no es lo que se muestra, sino justamente lo que se pierde, lo que, lo que se pierde de vista, lo que no está justamente visibilizado. Fíjense, justamente acá, espera que me muestro un poquito, siempre las articulaciones que les proponemos, ¿no? Fíjense que acá hay cierta continuidad, por un lado, con la perspectiva del Huró, ¿no?, en tanto la otra corriente, la del análisis institucional, cuando él mencionaba justamente a partir
de uno de los objetivos del socioanálisis, o sea, en la asamblea, en tanto dispositivo de intervención, era justamente develar lo no dicho, ¿no? Buscando los desviantes institucionales. En algún sentido comparten estos dos referentes, que allí en las instituciones lo que provoca las dificultades, sufrimiento, podrá llamarle Ulloa, después conflictos, dificultades, trabas, podría llamarse, o disputas, conflictos entre lo instituido y lo instituyente y la institucionalización desde la perspectiva luroniana, pero finalmente comparten la idea de que hay algo allí que está obturando la tarea institucional y si bien se expresa en los conflictos de lograr los objetivos laborales, también se manifiesta en las relaciones intersubjetivas. Y al mismo tiempo también hay con de Jure, que lo veníamos trabajando en las últimas 2 clases, mencionándolo permanentemente como referente de la psicodinámica del trabajo, en tanto también como decimos nosotros, parte de la clínica de la actividad con un autor que ahora no vemos, pero que también se llama Yves Clot. También fíjense cuando hablábamos la clase pasada y retomábamos también un poquito sobre en el ejercicio que hacemos del esquema de interpretación de temas significativos que van surgiendo en las entrevistas, también uno no podría ver la institución meramente por lo que, por lo que la institución dice que debe hacerse, ¿no? La tarea prescripta. Nosotros permanentemente le estamos a ustedes planteando que además de esa tarea prescripta, que como bien decíamos la semana antes, en los videos anteriores, no, según de Jure, no podría ser eficaz la institución si uno se atiene a la obediencia a las reglas y normas planteadas por la institución, en sus protocolos, reglamentos, normativas, etc. Justamente ahí lo que destaca de la cualidad del trabajo es que, además de lo prescripto, de la tarea prescripta, está la actividad, decíamos la otra vez, concreta, lo que se hace, y lo real del trabajo, que es lo que se decide no hacer. Y que para comprender lo que ocurre en una institución, hay que ir develando esos 3 aspectos también del trabajo. Bueno, algunos aspectos son más de orden material, como esto que les mencionamos, qué se hace, cómo se hace y lo que se deja de hacer, que obviamente también tienen seguramente explicaciones de orden más simbólicas e inconscientes, pero son más en el ámbito de lo material, ¿no? Sí hay que encontrarle un sentido, pero ya con Luro se asemeja mucho más también a que ahí hay algo latente que no está dicho, ¿sí? Que lo traen en general los desviados institucionalistas, desviados institucionales a los que el socioanálisis le da mucha preponderancia para hacerlo surgir en escena. Y bueno, y aquí justamente lo que Ulloa viene planteando es que quizás lo más clave, o que él está seguro, que es mucho más clave para comprender una institución, y sobre todo el sufrimiento institucional, es dar cuenta de lo oscuro, lo que está oculto, más que de aquello que se encuentra visible. Digo, para que también vean posibles articulaciones entre autores y también hasta para las conclusiones, o cómo ver un mismo fenómeno como sufrimiento desde de Jure, desde Ulloa, y también podemos incorporar la perspectiva mendeliana, no porque sea explícito con el sufrimiento, pero sí nos puede decir, como bien mencionamos, que si nosotros vamos notando que se coarta la posibilidad de la fuerza de creación y, como decíamos, de generar las posibilidades de reconocerse en todo el proceso de trabajo, también decíamos que producía apatía, frustración, aburrimiento, hastío, bueno, que son también formas de sufrimiento institucional. Así que también fíjense que hay articulaciones por allí que desde distintas líneas nos van dando interpretaciones y articulaciones posibles. No es que todos digan lo mismo, pero sí son complementarias, y por eso fíjense que estamos utilizando estos autores, los 4 que les mencioné, 3 de parte del movimiento institucionalista y de Jure de la psicodinámica, que hay puntos de encuentro que, si bien se ocupan más específicamente de alguna temática, confluyen en algunos aspectos que ustedes también los pueden ayudar a profundizar sobre el sufrimiento por lo positivo, por lo oscuro, pero también por lo negativo, por lo que falta,
por las cosas que no se producen, entonces producen el efecto contrario en lo material y también en la psiquis. Bueno, voy a volver a tapar el video si puedo, no les tapo el PowerPoint. Bueno, entonces, como les decía, retomando un poco este costado trágico de las instituciones que plantea Ulloa, tiene también una relación muy estrecha con la naturaleza específica del trabajo con la que se enfrenta el ejercicio profesional. Que esto quiere decir que también ese costado trágico tiene singularidad de acuerdo a lo que se realiza en determinadas instituciones y lo que se ocupa cada disciplina, ¿no? Y lo que él dice también es que muchas veces a partir de esta naturaleza del trabajo, con este tipo de costado trágico, se empieza a manifestar en los tipos de vínculos que se establecen con por ejemplo, la población destinataria y sus problemáticas, que tiene que ver en general en el trabajo social, que están fuertemente ligadas a derechos económicos, sociales, culturales, laborales, y por lo tanto políticos, que están siendo y vienen siendo históricamente vulnerados. Y por lo general, como se manifiesta, como venimos mencionando, o directamente en la pobreza coyuntural, estructural, más o menos extrema, como puede ser también la miseria, distintas formas de hábitat indignos, podríamos decir, pero también en abusos y distintas manifestaciones de violencias. Y bueno, también, como ya veníamos señalando en clases anteriores, en términos ya de socialización y la cuestión más también de socialización de la psiquis, cuando nosotros mencionábamos esto siempre, el ingreso ya a ver, desde niños, desde bebés, el ingreso a la cultura en primera medida, ese proceso de socialización familiar o de humanización, como diría Castoriadis, y luego también fortalecido en general, por lo menos en nuestras sociedades, por los primeros instituciones escolares, como puede ser un jardín o puede ser una escuela primaria o secundaria, y después en segunda instancia en el mundo del trabajo, que es cuando como mandato se va la sociedad solicitando a ese adolescente que pasa a ser joven, esa o ese adolescente, ¿no? Estamos hablando siempre en el plural, en tanto proyecto de realización, como siempre decimos, implica al ingreso a la institución del trabajo la emergencia de expectativas de que se produzca una contrapartida por parte de las instituciones de la sociedad. ¿Sí? Y como siempre también lo veníamos diciendo, que esto se tiene que manifestar, sea en garantía de protección de desarrollo, de los cuidados, digamos, desde el cuerpo a los cuidados psíquicos, del desarrollo de la autonomía, de la posibilidad de generar intercambios y mayor vida social, de calidad, brindar identidad psicosocial, también como mencionábamos siempre con la parte de Mendel, la posibilidad de en esas instituciones metaforizar los deseos, es decir, que son como siempre decimos, las pulsiones sexualizadas que invisten a sujetos y objetos de ese mundo laboral, pero como siempre decimos ya en esto de las pulsiones sexualizadas son coartadas en sus fines, ¿no? Con fines tiernos, podríamos decir. Es decir, que se sublima lo erótico, pero en tanto búsqueda de acciones y producciones que son valoradas socialmente, como es un trabajo, es decir, resolver las situaciones, como mencionábamos, de pobreza, de salud, etcétera, etcétera, y que por lo cual se supone se debe recibir distintas formas de reconocimiento material y también, como la mencionábamos en la clase antes, de los que, por ejemplo, plantea de Jure respecto a los juicios de utilidad y el juicio de ética entre pares. Entonces digo, les voy también como tratando de, a partir de este texto, ver articulaciones posibles con otras líneas. Y hablando de líneas justamente, es donde ciertas coerciones y mandatos o violentación institucional legitimada, implícita y explícitamente acordada, porque en tanto ha sido incorporado el proceso de socialización a través de reglas, lenguajes, códigos, símbolos, significados, formas institucionales, lo que está permitido, lo prohibido. Entonces, en este sentido, cuando uno habla de violentación acordada, dice él, es como una suerte, dice, consensuada, porque la violentación es decir, no permitir, como siempre mencionamos, la emergencia del ello, ¿no? De todo deseo, de todo deseo que desea, valga la redundancia,
la búsqueda de satisfacción inmediata, del placer inmediato. Entonces, esas restricciones que ponen la cultura, las instituciones, en este caso la institución laboral, es una violentación, podemos decir, dice él, acordada, consensuada, que justamente es necesaria y tolerable, o sea, debe ser tolerable, y la institución debe dar la contrapartida, como decíamos, para que esa tolerancia pueda darle funcionalidad y coherencia al accionar de las instituciones y de las instituciones sobre sus actores. Parece un trabalengua, pero lo que quiere decir es, a ver, en términos más, como hacíamos antes con algunos ejemplos más terrenales. No quiere decir que sea esto, pero si uno, esto es inconsciente además, no es que esté planteado así, pero si uno debe reprimir esos deseos, lo que uno menos, o lo mínimo que uno espera es la posibilidad que la institución le retribuya de alguna manera con sustitutos, podemos decirlo así. Entonces, por eso decíamos que esa violentación es, entre comillas, acordada para poder convivir y realizar colectivamente acciones en común para toda esa sociedad. Y la institución debe devolver o brindar una retribución, como siempre decimos, de orden material, de orden simbólico imaginaria, y por ejemplo, como siempre decimos, a través de la conformación de la identidad psicosocial, de la generación de vínculos individuales, grupales, colectivos, sociales, la posibilidad de permanentemente formarse y desarrollar mayor autonomía, etcétera, 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 todo como venimos mencionando. Entonces, de esa manera es que se plantea una suerte de coherencia entre lo que se solicita y también lo que se da. Y al mismo tiempo, entonces el trabajador también da, en este caso especial de las organizaciones del trabajo, y también espera recibir algo que no es solo el material, sino como ya venimos viendo también, sobre todo el tema del reconocimiento. Ahora bien, cuando entonces ese pacto, digamos de alguna manera, se incumple y la institución no solamente no permite, sino que al mismo tiempo impide el alcance, por ejemplo, de los ideales profesionales, impide la formación continua y el crecimiento de los saberes hacer de la disciplina, obstaculiza el reconocimiento, como decíamos, ¿no? Material, sea salarial, sea en lo espacial, en lo tecnológico, pero también no aparece el reconocimiento de las autoridades, tampoco evita y obstaculiza el reconocimiento del trabajo colectivo entre pares, etc. Entonces la violentación institucional comienza a incrementarse en grado. Es como un poquito también lo que mencionábamos antes respecto a se incrementa el monto de carga sobre la psiquis, ¿no es cierto? Y que sostenido en el tiempo y sin resolverse, llega a un punto tal de agresión que se convierte esta violentación en lo que Ulloa menciona como síndrome de violentación institucional, que es generador de un gran sufrimiento en la medida que afecta gravemente la relación entre las actividades realizadas y el sentido total del trabajo que se percibe. O sea, uno de los indicadores que uno podría ver es que en realidad uno lo puede percibir respecto de la falta o la quita, ¿no? de la impronta creativa. Genera también inclusive desde los mismos trabajadores y trabajadoras un desprecio por el propio hacer, no lo consideran válido, no les interesa ya poner ahí, como algunos por ahí dicen, yo acá no pongo una gota más de sangre, ¿no? Hay cierto malestar ahí que se manifiesta, por ejemplo, en unas frases como esas, o ya no me dan más ganas de venir acá, en cuanto pueda me cambio de trabajo, entonces acá no me valoran, o lo que yo hago no sirve para nada, ¿no? Entonces puede haber distintas formas de mencionarlo, y también los invito a que vean si algunas de estas frases puede llegar a aparecer en sus entrevistas o todo lo contrario, ¿no? Entonces también es bueno, lo lleva a hacer actos mecánicos, meramente burocráticos, es decir que hay en términos teóricos uno puede decir que hay una preponderancia de la estructura institucional y sus normas, sería lo prescripto, lo normativo, lo reglado, la jerarquía, la forma, ¿no? El papel, la cuestión bien burocrática,
está por sobre el contenido del hacer, que es justamente en aquella dimensión donde despliega cada trabajador y trabajadora su expertise, su trayectoria, su experiencia, sus saberes. Entonces, la consecuencia más feroz de estas situaciones será la de convertir esta modalidad que se está dando en una institución en un estado naturalizado del funcionamiento institucional. Se dice también reificado, ¿no? Desde la perspectiva marxista. Naturalizado quiere decir como que fuera algo dado, que siempre ha sido así y siempre será así, y por eso es lo que mencionábamos antes respecto a la negación de los sujetos también como protagonistas en la construcción de esas instituciones. Y entonces lo que esto, digamos, es lo que termina también denominando Ulloa como la cultura institucional, que repercute con mayor implacabilidad en el trato o maltrato, y él también lo llama distrato, volcado sobre todo en la población que están destinada a los actos profesionales. Y también ese distrato, ¿no? También repercute y se proyecta en todas las relaciones y vínculos intersubjetivos que se establecen. Esto quiere decir también con los propios pares o con las autoridades también de la institución. Y también podemos decir y asegurar que muchas veces esto trasciende las instituciones del trabajo y se manifiestan también, sobre todo en el ámbito familiar. Entonces, retomando un poquito, entonces, cultura institucional que al mismo tiempo hace víctimas a los propios trabajadores y trabajadoras de un sistema que él dice que se ha corrompido, ¿no? No estamos hablando acá de corrupción en términos de me robo dinero, sino que es este acuerdo, ¿no? Estas expectativas que se planteaban para el desarrollo de la institución y la retribución hacia quienes están participando de ella, esto se ha corrompido, ¿no? Se ha roto ese pacto. Y entonces estos mismos trabajadores y trabajadoras, a partir de ser, por un lado, víctimas, pero al ejercer esta violencia en esos vínculos intersubjetivos y con la población destinataria, termina transformándose en victimario, y esto es lo que muchas veces se ve de afuera cuando uno dice, ¿no? La que me atiende me trató pésimo, ¿no? Y cuántas veces uno ha escuchado, y cuando uno le dice para tranquilizarla, yo sé que vos no sos la que toma decisiones, pero bueno, sos con la primera persona con la que me encuentro. Bueno, y muchas veces el distrato que se produce en las instituciones se ve claramente, y esto sería muy bueno verlo en términos metafóricos y desde el chiste, que justamente desde Freud es una forma de expresar el inconsciente o la estructura del inconsciente, cuando les invito a ver a quienes no conozcan a Antonio Gasalla, el famoso rol que llevaba a cabo en el Palacio de la Risa o el Mundo de Antonio Gasalla, de la empleada de Casa Rosada, que siempre terminaba con atrás, atrás, y no los dejaba pasar. Bueno, igual hacía un pase de comedia, pero se expresaba también en esa mujer gritona que expulsa a toda persona que se acerca a la institución. Así que los invito a ver en YouTube, busquen La empleada de Gasalla. Entonces, bueno, este sistema entonces se caracteriza por crear y profundizar lo que da como uno de los aspectos de la cultura institucional, que es la fragmentación de las tareas individuales, fragmentación entre sectores. Fíjense también, esto que menciono yo, cómo nos hace acordar un poquito a las perspectivas mendelianas, respecto a lo que permite o no permite, o qué pasa cuando se cuarta la posibilidad del acto poder, ¿no? Esta cuestión de no poder ser y reconocerse en el aporte del acto parcial de trabajo al acto global institucional. Entonces, cómo se manifiesta en esta crítica a lo que siempre mencionamos de la organización científica del trabajo, respecto a que fragmenta el trabajo, pero también fragmenta los individuos y los sectores. Entonces, fragmentación que, podríamos decir, con la metáfora actual, se expande en la institución cual virus hacia otras dimensiones, y va a decir él, como por ejemplo en la comunicación institucional, ¿no? O sea en los intercambios administrativos, las comunicaciones u obstáculos, dificultades en las comunicaciones entre las disciplinas de una institución, ¿sí? Las dificultades que se manifiestan para trabajar entre, por ejemplo, trabajo social
y salud, perdón, trabajo social y médicos y enfermeros o enfermeras, o también entre trabajadoras sociales y directoras de escuela o docentes, o también con la familia de los estudiantes, por ejemplo. También hay otra fragmentación, inclusive en la psiquis, ¿no? Que se manifiesta, bueno, acá es un proceso poco complejo, que hay una primera parte que es, dice él, como negación, o sea que no hay una percepción, justamente al estar naturalizada esta cuestión de la institución, no hay una percepción de las condiciones de hostilidad, ni siquiera se es consciente de que uno puede ser hostil, eh, pero que están surgidas a partir justamente de la traición del pacto acordado, eh, por atenerse a las restricciones que la institución impone. Y entonces fíjense que él dice que después hay una segunda negación, o sea, no solo está esta negación a lo que produce el no cumplimiento del pacto, sino que hay una segunda negación que es justamente negar lo que se está negando, es decir, hay un no registro de los causales del contenido de esos enojos, de la ira y del repudio primario que se manifiesta en cada uno de los trabajadores. Y esto es justamente lo que Ulloa reconoce como otra de las características, que es la renegación. ¿Sí? Bueno, entonces por eso es que en este estado de situación existen quienes se resistan y denuncian inclusive esta cultura institucional. No es que necesariamente todos la llevan a cabo, pero en general dice él, y también tomando otra vez un vuelo poético, que la prédica de estas personas en general son de a uno, individuales, quedan medio aislados, porque son aquellos que traen lo no dicho. Fíjense otra vez cómo aparece esto, que no lo llama así de vivienda institucional, pero cómo puede haber personas que están tratando de denunciar esta situación y por esta negación y renegación y la fragmentación no son escuchados o escuchadas. Y es lo que él dice, que se asemeja a una metáfora de alguien que habla en el desierto de oídos sordos, ¿no? Para ponerle una cuestión más literaria o darle una imagen, ¿no? Entonces es una sordera que se manifiesta de manera en retraimiento hacia lo individual, hay un refugio de cada uno en lo propio, por eso también contribuye a la fragmentación, y al mismo tiempo se fragmentan luego los propios trabajadores y trabajadoras, ¿no? Se ocupan de lo propio, se olvidan de la cuestión global institucional. Por eso también es mucho más vívido la situación instituida como algo dado. Y entonces esto profundiza el aislamiento y por más que es interesante, porque uno puede tener una institución con mucho personal, y sin embargo, a pesar de esa numerosidad social, se sigue estando aislado. Y entonces no puede pasar esta denuncia de individual a activarse colectivamente, justamente porque las condiciones de la institución lo están evitando, ¿no? Y entonces la solidaridad no existe, o si existía, desaparece. Y también es imposible pasar o digamos que las posibilidades de reflexión individual y aún la colectiva quedan absolutamente anuladas. Entonces acá aparece otro punto que es a la fragmentación y a la alienación, esto también es otro término marxista, ¿no? Producida por la renegación, ¿no? Esta doble negación que mencionábamos antes, que amputa el pensamiento y sepulta la posibilidad de reflexión argumentada. Se le adjunta la incidencia además en los cuerpos, ¿no? Lo que Ulloa destaca como desadueñamiento corporal. Entonces, estos tres aspectos completan el ciclo, digamos, del síndrome de violentación institucional, dándole a la cultura institucional conformada, porque también tiene características de acuerdo a cada organización, un carácter, va a decir él, de mortificación. ¿Sí? Que nos habla entonces de acá también la cuestión más psicoanalítica, ¿no? Nos habla de una escenificación de una novela institucional trágica, en tanto argumento construido, ¿no? Dice, un alguien o un sector se encuentra a merced de algo que aún rechazándolo, repudiándolo, no tiene manera, acá podemos decir aparente, o sea, no tiene manera de evitar la relación que tienen con ese otro.
y ese otro puede ser seres humanos o el mismo sistema, ¿no? La institución. Pero lo más trágico justamente es que necesita de ese otro para poder amar, divertirse, curarse, trabajar, estudiar, comer, vivir y hasta morir dignamente. Queremos decir, cuando uno dice, no es que se puede ir de esa institución, o sea, ya lo tiene como incorporado, y para todas sus manifestaciones de la vida, las que trascienden incluso la institución del trabajo, igual se lo ve como necesario, como quien habilita para poder tener esa cotidianidad. A ver, brutalmente voy a hacer un pasaje, fíjense, aquellas personas que hoy se les llama relaciones tóxicas, o inclusive el círculo de violencia, como también, justamente, hasta que se rompe, se puede analizar, se analiza con otros, y produce el rescate o la transformación, inclusive a veces a partir de la salida de ese entorno violento, justamente se sostienen determinados vínculos porque es lo reificado, lo naturalizado, lo que se conoce, lo que se necesita, entre comillas, para todas las otras formas de la vida cotidiana. Entonces, justamente, hay que develar lo oculto de toda la complejidad de esas relaciones. No quiero decir que hace un parangón directo entre la institución y las situaciones de violencia, pero quiero decir que justamente cuando estamos dando la metáfora de que lo necesita para amar, es porque justamente son los otros objetos, sujetos conocidos, lo que tiene, con los cuales ha sido socializado, es lo que se conoce. Por eso muchas veces es difícil salir de aquello, porque justamente salir de aquello implicaría esto que siempre también mencionamos, de estar a merced de los sentimientos más arcaicos, de estar aislado, solo, sin ningún tipo de protección, aun cuando esta protección en esta modalidad institucional también lo tenga en una cuestión de, ahora vamos a ver cómo le llama la encerrona trágica, ¿no? Y lo tiene también en el peor de las dualidades, como siempre hablamos del poder oprimido, opresor oprimido, sometedor sometido, etc. Entonces, como les decía, ese otro justamente de quien depende lo maltrata, ¿no? O distrata, como dice él. Entonces lo niega como sujeto, lo convierte en un objeto, ¿no? En una cosa inerte, un cuerpo, un número. Entonces, a este estado de situación, como recién les mencionaba, de esta suerte de novela, es lo que Ulloa denomina, como mencionamos en el tercer punto, la encerrona trágica. Y que nos retrotrae a la relación, como les decía recién, de poder dual, ¿no? La más brutal, la más visceral, ¿no? La del dominador dominado, opresor oprimido, torturador torturado. Y él trae también esto porque él aborda también la situación de las víctimas de desaparición. Por eso trae también la vinculación entre torturador y torturado, que es la escena más trágica y oscura de todas, ¿no? Entonces, en esta línea justamente no hay un tercero mediador, como uno podría pensar que pueden ser los dispositivos institucionales, ¿no? de intervención externa, que podría ser un mediador posible para hacer emerger esta situación. Y entonces, paradójicamente, en estas situaciones, el que aparece como más fuerte se convierte en el más idiotizado del sistema, dice Ulloa, en tanto víctima de su propia perversidad, es decir, no la está registrando, lo lleva a una, digamos, negación del otro en tanto ser humano, ¿no? Y lo insensibiliza frente al crimen que comete y al maltrato que propina. Esto está, vuelvo a decir, mucho más ligado directamente al papel de los torturadores y de la dictadura, ¿no es cierto? Pero se produce en otros grados también en las instituciones. Y entonces también invisibiliza o no registra actos antiéticos que lleva a cabo en las instituciones. Por eso también lo corrupto, ¿no? Lo corrompido de la institución. Y fíjense también acá, quizás un tema que, esperen que me hago ver un poco, un tema que por ahí no retomamos directamente, pero que lo tienen en el texto de De Jure, respecto, por ejemplo, al sufrimiento ético, ¿no? Muchas veces que trabajadores y trabajadoras que ponen en movimiento determinados actos y acciones que no son los acordados por el colectivo y terminan generando una suerte de traición al colectivo a partir de determinados actos que no han sido acordados, ¿no? O llevar a cabo mandatos de la institución sabiendo que no tiene una concordancia ni con las instituciones ni con lo ideológico. Para dar un ejemplo muy concreto,
es alguna vez en alguna situación del tema de hábitat, en una, ¿cómo es? En una operatoria, como se le dice, de acuerdo con vecinos o habitantes de una villa o asentamiento, le decían eufemísticamente, de la ciudad de Buenos Aires, se planteaba un encuentro con los habitantes y se hacía un acuerdo de un determinado monto para que accedan a otras viviendas de otro lugar para recuperar ese espacio, porque tenía cuestiones de orden ambiental, etcétera, etcétera. Pero por detrás, ¿sí?, se les planteaba a determinados trabajadores que aquellas familias que no aceptaran ese monto, se les consultara con qué montos sí se irían, ¿no? Entonces, por un lado, se le planteaba una suerte de trabajo de inmobiliaria, ¿no?, o una suerte de trabajo de negociación espuria por fuera de los protocolos planteados por la misma institución, al mismo tiempo una diferenciación entre la población. Entonces, en una misma familia uno podía acceder supuestamente a un monto y otros a otro monto en la medida que si se quejaban, se los iba a atender expresamente, y el que no se quejaba era el que iba a atender el monto, iba a poder salir más barato, lo cual también implicaba que había evidentemente un presupuesto extra que no estaba blanqueado, sino que estaba oculto, que lo aportaba, por ejemplo, una empresa que parte tenía intereses en esos terrenos, porque, y acá me meto con la antropología, porque afeaban esta gente, ¿no?, estos habitantes, esas formas de edificación afeaban el paisaje eh, deseado, ¿no?, por quienes ya estaban ahí o deseaban construir ahí. Entonces quiero decir que también es lo que de jure, para invitarlos también a que vean, y si esto aparece, dicho en las entrevistas o no, respecto a que hay actos que se llaman de sufrimiento ético y que llevarlos a cabo a veces contra la propia voluntad, y que también significan corrupción, implican también una denuncia y una ruptura con otros trabajadores y trabajadoras, pero al mismo tiempo también vuelve sobre sí mismo, ¿no? Entonces también acá hay una suerte de vinculación entre lo que plantea estos actos antiéticos que mencionó yo, con el sufrimiento ético planteado por de Jure en su texto, que tiene que ver con esto de eh, lo que se produce cuando eh, se rompe la cooperación entre colectivos de trabajo en una institución. Bueno, retomando entonces respecto a esto de la idiotez, como decíamos, esta idiotez se traslada a quienes sufren justamente ese distrato o maltrato, o sea, las víctimas últimas de la institución, eh, pero cuando terminan consintiéndolo, naturalizándolo, también lo decíamos, sometidos ellos mismos a una, como dice él, mortificación productora de un gran dolor psíquico. Es decir, nuevamente, sufrimiento. Y que impone a quienes lo sienten, quizás no lo pueden manifestar, pero lo sienten como un pensamiento, le imponen un pensamiento trágico y terminal, es decir, un pensamiento de cual de esto no hay salida, no hay esperanzas, es lo dado, es lo existente, podríamos decir en términos de Luro, lo instituido. O sea, lo instituyente está impensado, es inerte, no hay posibilidad de transformación. En términos de Malfé, pareciera que los movimientos subversivos dentro de la institución aparecen muertos directamente, ni siquiera nacen. Y bueno, aquí entonces es, según Ulloa, donde se cierra el círculo de la encerrona trágica, que, bueno, involucra a todos los sectores de la institución, convirtiéndola en una suerte de cárcel o de instrumento de la tortura social. Bueno, para tanto indicadores que ustedes puedan tener en cuenta, a los que ya mencionamos, bueno, son variadas las manifestaciones. Falta de valentía, merma de la inteligencia y la creatividad, incapacidad para explicar lo que se hace, y incapaz también de dar cuenta de la vivencia de la propia situación, cancelación de la vida erótica en el término que se expresa en alegría, ¿no? Pérdida de la práctica de un pensamiento crítico y más aún del autocrítico, apatía, desgano, fatiga crónica, agobio, mal humor, resignación. Estos son todos indicadores que
también ustedes pueden tener en cuenta si surgen de las entrevistas. Entonces, la encerrona trágica muestra cómo lo instituido se separa del proceso de institucionalización. O sea, como un producto cuya producción, como veníamos mencionando antes, o sea, su elaboración y sus autores se desconocen, ¿no? Lo instituido como algo reificado, como algo dado. Nadie lo produjo. Y en este no reconocerse, como productores de esta elaboración, ¿no?, que se instituye en la institución, es donde aparece la enajenación, en términos también, digamos, marxistas, podríamos decir. Entonces, lo instituido aparece o se revela ante los sujetos de la institución como instituido per se, podríamos decir, ¿no? Lo naturalizado, lo que está ahí, lo que ha sido creado, lo existente. Bueno, ahí está sonando WhatsApp, pero bueno, seguimos. Entonces, ahora bien, esta encerrona, esperen un segundito, que anulo el sonidito. Entonces, decíamos que esta encerrona trágica, y acá está lo interesante, y por eso los dispositivos, afortunadamente, no es lo inevitable que sean las instituciones. En realidad, no todas llegan a este punto del sin salida, ¿no? Dice Ulloa, y que esto, aun cuando sí reconoce que en esta novela, en estas escenas, hay una suerte de contagio dramatizado, va a decir él, por el cual las instituciones asumen los atributos del objeto del cual se ocupan. Vamos a ver qué significa esto. Por ejemplo, hay contagio dramatizado en lo profesional, ¿no?, que se pauperiza anímicamente por contaminación con las poblaciones plagadas de carencias que atienden. Esto, bueno, esperen que aparezca un poquito, esto es muy interesante como ejemplo. A mí me ocurría que muchas veces las profesionales, inclusive como muestra de este hastío, esta capacidad de evitar la reflexión colectiva, la crítica y autocrítica, por ejemplo, en un espacio de alojamiento de personas en situación de calle, era muy llamativo, muy significativo, como con el tiempo los y las profesionales de psicología, de trabajo social, de la psiquiatría, de la medicina, empezaban a hacer reclamos, quizás muy valederos en términos materiales, ¿no?, a las autoridades, pero bajo los mismos, no los contenidos, porque puede ser con lo salarial, puede ser con los recursos, etcétera, pero con el mismo formato de la estructura de las personas que están en situación de calle. Hay una suerte ahí también de no poder reflexionar, argumentar fundamentadamente, y toman en esa relación con la población que está, obviamente, sí, pasando por situaciones de gran carencia, vulneración, como decíamos antes, en relación con ese sistema productivo que también los excluye, y toman estas estructuras, por ejemplo, hasta por ejemplo, de sabotear los sanitarios, y venir a decir los baños no andan, cuando quedó claro, por distintas razones, pero bueno, quedó mostrado que era la propia autoridad de ese hogar la que había producido la rotura de esos sanitarios, como forma de llamar la atención. Pero el tema es que con el tiempo, esas formas de reclamo toman la estructura de la población con la cual trabajan, ¿sí? Muchas veces también los reclamos son afectivos, casi en una posición de capricho, donde no aparece, como bien decíamos acá, poder explicar la situación tal como la viven, qué posibilidades de transformación generan, y cuáles son los argumentos. Obviamente, y de esto no excluyo, que muchas veces las autoridades estaban justamente en esta línea, ¿no?, de violentación institucional. Por eso digo que se notaba claramente el producto de una institución que entra en la encerrona trágica. No estoy acá lejos de colocar a los y las trabajadoras y colegas en responsables de esta situación, sino justamente como víctimas. En tanto víctimas, como decimos acá, también se ponen en victimarios, por ejemplo, de el maltrato muchas veces a la propia población, de estigmatizar a la población entre, por ejemplo, como ocurría entre aquellos que son, no me acuerdo de cómo es que se le decía,
algo así como los irrecuperables, ¿no? Había como guetos. Los mayores, los travestis, los gays y los irrecuperables, ¿no? Y eso también tenía como una suerte de significación de distribución en el espacio del hogar, ¿no? De sectores, de cómo estaban distribuidos, cuáles se permitían y cuáles no, etcétera, etcétera. Y entonces los profesionales también, sobre todo esto tiene mucho que ver también con el tiempo, no era lo mismo a los que habían ingresado hace poco tiempo que los que estaban hace mucho tiempo, donde se notaba justamente esto que le decíamos antes, los indicadores, ¿no? De hastío, mal humor, de pérdida de la capacidad crítica y autocrítica, etcétera. Tenían el mismo con distinto contenido, pero la misma estructura en los reclamos que la propia población destinataria específica de la cual abordaban, que es la naturaleza del trabajo. Otra forma de contagio dramatizado también tiene que ver con el entorno social, en este sentido de la institución de trabajo como espejo. Entonces, que se expresa en las escenas diarias, un poco lo que también les mencionaba recién, ¿no? Y obviamente activándolos sin conciencia de estar haciéndolo. No es que estos trabajadores se reconocen en la misma estructura que los propios, la propia población destinataria. Y es comprensible en la medida que la institución justamente es una metáfora de la sociedad, no es más que otro estado de la misma materia social, dice yo, una muestra de reflejo de lo que ocurre en lo social permanente. Y también hay un contagio dramatizado del trabajo, la técnica y sus herramientas para llevar a cabo la tarea institucional, ¿no? El medio de producción impone relaciones ya no entre personas, sino entre actores sociales, ¿no? O sujetos institucionales, determinados por categorías socialmente instituidas. Por ejemplo, uno se refiere no al nombre y apellido, a tal persona, sino que se está refiriendo a la función de lo que cada uno lleva en cada lugar de la institución. Entonces, así uno es trabajador o trabajador social, es jefe de guardia, es supervisor, es coordinador, es director, etcétera, etcétera. Entonces, cuando justamente lo que decíamos antes respecto a la estructura por sobre el contenido del hacer, ¿no? No quiere decir que uno no pueda, no tenga el cargo de dirección o coordinación, pero cuando se refieren solamente a esas personas en tanto su categoría o su función dentro de la institución, tiene que ver con estos contagios dramatizados, y es justamente cuando es el rol o la función se impone sobre la persona, ¿no? Y acá cuando Ulloa dice, la institución claramente ha colonizado al sujeto. Pero esta colonización y su consecuente maltrato se manifiesta en las relaciones intersubjetivas y también se verifica en ellas, y también en cómo repercute en propios y ajenos de ese actuar. Obvio, a ver, es una nueva explicación de lo que ya veníamos mencionando antes respecto a cómo esta violentación se va, digamos, irradia en todos los vínculos, con autoridades, con pares, con otras disciplinas, con la población destinataria y hasta extramuros o extrainstitución en la propia familia. El otro punto del contagio dramatizado es la comunidad de la institución dramatiza también lo oculto y lo oscuro que caracteriza al objeto de trabajo que, que es una institución, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esto que aparece, como decíamos, como oculto, un profesional, los profesionales tratarán de develarlo, porque en general es la propia comunidad de la institución la que justamente sostiene y reproduce esta encerrona trágica a través de este contagio y dramatización. O sea, esto se da en la escena permanente, en esa novela institucional. Conclusión, y como ya venimos trabajándolo siempre, esperen que me estoy pasando. Sí. Hacer consciente, como todos los dispositivos, ¿no? Todas las formas, ¿no? O sea, el dispositivo será la propuesta, pero la idea siempre es, sobre todo del psicoanálisis, como es la psicología institucional psicoanalítica, hacer consciente la situación de mortificación. Esto también es claro, no es que vaya a eximir del sufrimiento, ¿no? Que se va a vivir por aquello que uno ha estado viviendo y ha dado y permeado, dándole identidad a ese estado de mortificación del cual se ha participado, inclusive esto es lo doloroso de reconocerse que quizás también ha participado en su creación y concreción, ¿no? Entonces, es decir que de alguna manera traer a la conciencia ese proceso seguramente va a ser doloroso, pero al mismo tiempo es necesario para poder salir de él.
de esa producción alienante. Y entonces, como resultado, uno podrá, esa salida se podrá manifestar en producciones creativas, ¿sí? Esto que decíamos, propuestas para modificar la institución, esto de recuperar la creatividad, las posibilidades de formación, o sea, cómo llevar a cabo, cómo modificar esa situación que nos tiene mortificados, tal como muchas veces sucede con lo artístico, ¿no? Con la beta artística, donde entonces el producto que se elabora guarda las huellas de quienes lo han producido, es decir, su autoría. Y en esto también hay una vinculación, no lo hemos trabajado esos textos, pero con Mendel respecto a que él también trae la cuestión de autoridad en tanto autor, ¿no? Como la raíz de la palabra. Cuando habla de la fuerza de creación, habla de la fuerza de creación en tanto autoridad, en tanto autores, ¿sí? Entonces, autores justamente, no reificados, no naturalizados, sino autores concretos, personas con nombre y apellido que son parte individual, grupal o colectiva de esos procesos de creación, transformación, generación de lo nuevo. Podríamos también traer aquí entonces a Castoriadis respecto a que son quienes con las condiciones adecuadas pueden desarrollar su capacidad imaginante, ¿no? Desarrollar aquello que está sostenido en los imaginarios radicales. Y bueno, entonces aquí donde Ulloa inserta la propuesta de la recuperación de la institución de la ternura, va a decir él, ¿no? Entonces, en tanto ser sujeto por mediación de instituciones, o sea, como decíamos, el proceso de humanización, de socialización, nos constituyen sujetos, pero sujetos que también, si bien sujetados a esa historia, pero también con capacidad de modificarla, de entenderla, cuestionar la herencia, diría Castoriadis, ¿no? Lo heredado. Y entonces Ulloa trae esta idea del maternaje, ¿no? La ternura vinculada al maternaje, que opera como un lenguaje del cuerpo y que funda el sujeto y abre las puertas para la inscripción de las demás instituciones de la cultura. Es decir, aquellas y otras nuevas que no se definan como trágicas. Así que otra historia es posible de escribir, de caminar, de procesar, y esto puede ser posible. Entonces Ulloa nos trae esta imagen de lo materno nutricio, ¿no? La ternura que se alimenta, y esa explicación la utiliza para dar cuenta que la institución per se no tiene que tener un destino perverso de encerrar una trágica. O sea, esto no es una cuestión de que toda institución debe finalizar allí. O sea, puede ser modificada, y entonces una de las cuestiones que trae es esto de la ternura, ¿no es cierto? Y él dice que entiende la ternura así originaria, casi mítica, como una institución casi instintiva, que es fácilmente de confundir hasta con la naturaleza, porque posee contenidos diferentes, intersubjetivos, a los que se terminan elaborando en la mayoría de las instituciones del trabajo. Entonces, uno podría decir que quizás esta propuesta de él, de alguna manera, de esta institución de la ternura, podríamos decir que quizás es lo que plantean o deben cumplir los dispositivos institucionales, ¿no? De alguna manera, recuperar esa ternura, esa intersubjetividad, la capacidad de, si bien sujetos, pero sujetos con funciones, no funciones que tienen sujetos, podemos decir, en este caso, bueno, el orden del producto altera, ¿no? Altera el resultado, podríamos decir. Bueno, me estoy extendiendo bastante, pero para terminar, entonces, dejarle algunas claves. Esperen que me pase. Me gustaría traerles algo rápido vinculado a los otros textos, que por ahí sí lo pueden ver en algunos de los discursos. Es el tema de conflicto y crisis. Bueno, acá les dejo primero preguntas para que ustedes se puedan hacer. Es si han percibido en las exposiciones institucionales abordados, es decir, lo que se desarrollan en estos dos discursos de las entrevistas que les hemos compartido, si existen conflictos y si han podido identificar a qué de las dimensiones, ¿no? Si son conflictos de orden político, si son conflictos por el espacio, si son conflictos por los saberes, si son conflictos por los presupuestos, etc. ¿Dónde podrían ubicar esos conflictos? Y si tienen efectos, ¿no? Y en dónde, si es que esto se manifiesta. Entonces, en primera instancia, eso, para tener en cuenta por qué planteamos lo del tema del conflicto. Bueno, se me corre un poquito el PowerPoint, esperen que quiero adelantar un poquito más. Después vuelvo acá. Después vuelvo.
Entonces, primero dar cuenta de cuando uno habla de conflictos, no hay que temer, no hay que asustarse, no es que los conflictos deben ser evitados. Primero hay que partir de la base, y sobre todo en nuestras corrientes, es que los conflictos son inherentes al ser humano, a las sociedades y a las instituciones. Y en general, muchas veces esos conflictos son los que permiten también la resolución de esos conflictos, más o menos, si son no violentos, ¿no? Permiten generar avances. La diferencia con las crisis, por eso el tema de conflicto y crisis, es que las crisis tienen distintas manifestaciones, pueden ser intrapsíquicas o también afectan la psiquis, pero a partir de realidades concretas en lo social. Entonces, por eso decimos que la crisis estalla como efecto de la negación o subestimación de la gravedad de los conflictos. Un poco a medida de lo que recién decíamos con Ulloa, ¿no? Esa negación, esa renegación, termina generando una carga y un monto psíquico intolerable con el tiempo que en general, de acuerdo a algunos aspectos, como podría ser, por ejemplo, la pandemia, puede generar crisis. En el caso del institucional, en estos casos serían crisis de orden individual, primero, las plantea acá. Después vemos como que en las crisis más institucionales son las que están afectando al colectivo, ¿no? Al colectivo de trabajo allí y a la institución en concreto, que como siempre decíamos en función de Malfe, esas crisis también muchas veces, que son, para diferenciarlo del conflicto, las crisis son el momento aquel donde uno tiene pérdida de todo direccionamiento, orientación y sentido. No hay puntos de anclaje donde poder sostenerse, ¿no es cierto? Justamente donde todo lo conocido, lo que uno ha aprendido, no sirve en ese momento. Justamente hay una desorientación y es justamente lo que lleva al temor absoluto en términos de lo material, pero justamente lo más arcaico, como siempre mencionamos, de los sentimientos frente a volver al estado de absoluta indefensión, ¿no? Piensen en guerras, ataques, pero también una situación traumática de la que uno no puede resolver, ¿no? O sea, no sé, distintas cuestiones extremas, individuales o colectivas. Entonces, lo diferencia entonces con el conflicto es que las crisis, las consecuencias de las crisis, son muy costosas a nivel de los sujetos, de sus vínculos y de funcionamiento institucional. Muchas veces plantean una no vuelta atrás, ¿no? O sea, no hay manera de reconstituirlo, pero justamente ha habido anuncios, y acá también lo anudo, poco con lo que María José plantea en el texto sobre acontecimiento. Una pandemia, una epidemia, no era algo, podría uno no saber cuál de los virus, pero ya se sabe, y se venía sabiendo que hay mutaciones permanentes, entonces si bien el desenlace puede ser fuerte, pero al actuar en tanto conflicto o crisis, hay que ver la diferencia de grado allí, es justamente porque se venía negando aquello que estaba sucediendo en lo real. Y muchas veces esta negación implica una no distribución de, como decíamos antes, de la comunicación, ¿no? Sobre comunicar qué está ocurriendo, o por ahí determinados canales lo comunicaban, pero no son los de mayor acceso de la población, y bueno, llegan, y en algunos casos pueden producir grandes conflictos, y esto también está bueno que ustedes vean cómo ha atravesado la pandemia o no en el discurso de las trabajadoras sociales de instituciones, pero queda claro que cuando ya excede el conflicto, porque justamente se ha perdido, como decíamos, estos anclajes, lo que se sabe ya no permite anudar ese conocimiento con la realidad, produce secuelas muy fuertes y también puede tener secuelas, como decíamos, psíquicas y físicas. Eh, pero, ya que esto es difícil, si se llega a un estado de crisis institucional, muchas veces puede estar manifestado en una intervención, ¿no? Cuando se dice esta institución ha sido intervenida, no por un dispositivo, sino a veces por un Estado, pero que sí, de alguna manera, genera algunas alternativas para analizar, hacer emerger lo latente, justamente lo que decíamos antes, lo oscuro de esa institución, lo no dicho de esa institución, y en el caso que se pueda sostener, reconstituir determinados vínculos para poder trabajarlos, quizás abre las posibilidades a los cambios que necesita esa institución. Y si volvemos un poco a Levinson, justamente sería analizar cuál es la institución existente, pero cuál es la institución necesaria para poder desarrollar
la tarea a la cual han sido encomendadas la misma y sus trabajadores. Entonces acá es donde cuando uno habla de los factores internos de ruptura de crisis, en términos también teóricos como los nuestros, es una crisis en una institución, es la ruptura de una estructura libidinal. Una institución que no tiene ningún tipo de estructura libidinal no es institución, ¿sí? Entonces, justamente se manifiesta a través de la ruptura de esa estructura. Aunque uno pueda ver, bueno, el problema es económico, el problema es ideológico, pero en realidad esto lo que se ha roto en realidad es aquello que mantenía cohesionada a los miembros de la institución, y eso se ha roto, ¿sí? Como decíamos entonces, esto supone un riesgo de desintegración, pero no es producto, en tanto mal fe, del proceso, a ver, luroniano de institucionalización, y como diría Malfé, hay un movimiento subversivo frente a la conversión, con la idea de generar una nueva conversión, o bueno, con adversarios, de alguna manera, una nueva institucionalización de la diversidad, ¿no? Desde las adversidades, sino que es el temor es volver al estado de aversión, ¿no? Eso donde no hay relato, donde no hay discurso, que es lo temido. Entonces, en las crisis, cuando hay una crisis real, se llega a ese punto. Por eso muchas veces se evita llegar a ese punto, porque justamente es temido ese momento. Entonces, bueno, a partir de los dispositivos, seguramente las alternativas son generar una nueva institucionalidad, o se va a producir la disolución, o quizás muchas veces pase que, como decíamos antes, algunos ya no lo toleren, se desean ir, y la nueva estructura se puede rearmar, una nueva institucionalización con miembros que ya han quedado y quizás miembros nuevos que también ingresen. Y como ahí está en el mismo punto, un reagrupamiento por ahí con la gente que ha quedado, pero o sea, dentro de una estructura lineal que pueda ser similar, pero con menos integrantes. A mí me hace acordar un poco, desde lo musical, había un disco del grupo Génesis, que no sé si ustedes lo escuchan. Ellos eran 5 integrantes, y hay un disco después de 5 o 6 años de la banda, que se llama Y entonces quedaron 3. Entonces era como miembros de la banda se iban yendo, y estaba la idea de, bueno, ¿nos separamos o continuamos?, ¿no? Bueno, de alguna manera ese entonces quedaron 3 era la reagrupación de estos 3 miembros con otros que no estaban formando parte del grupo, pero que eran finalmente estables, pero no eran los originales, ¿no? Entonces, ante la disyuntiva de la separación, ellos decidieron reconstituir bajo la misma estructura libidinal, pero con menos integrantes, ¿no? Para darles un ejemplo un poco más concreto. Y acá, bueno, finalmente, de las intervenciones de los dispositivos, hacer emerger estas situaciones nos lleva siempre a los mismos puntos, ¿no? Para poder resolver situaciones de conflicto o de crisis, es necesario la escucha desde la posición clínica del relato de los actores institucionales, verlos desde la cuestión de la complejidad, no son aspectos de orden sencillo, poder identificar cuáles son los conflictos específicamente institucionales y cuáles son los que son intersubjetivos en las relaciones, como decíamos, entre jerarquía, entre pares, con la población destinataria, y entonces ver cuál es el dispositivo desde la perspectiva institucionalista más pertinente para poder o prevenir o tratar las problemáticas una vez que ya se ponen en juego. En este caso es muy interesante porque Mendel expresa que su dispositivo no está justamente pensado, no tendría efectos, no podría ser llevado a cabo en una institución en crisis, sí en conflicto, no en crisis. No lo podía, porque justamente una institución en crisis, una de las cosas que ocurre es la ruptura total de la división técnica jerárquica. Entonces, los grupos homogéneos en el ámbito del dispositivo institucional Mendel necesita de por lo menos la conformación de esos grupos homogéneos, y que haya una autoridad y un juego entre sectores de base para poder generar estas transformaciones, por lo cual necesitaría que esté rearmado el grupo para en todo caso después poder intervenir. Y bueno, como siempre, poder interpretar de manera colectiva los factores materiales e imaginarios que son los productores de ese sufrimiento, y como diría Ulloa, de esa encerrona trágica, que ahí sí queda claro que la encerrona trágica llevada al límite es seguramente un final de crisis, ¿no? Y bueno, entonces, acá les dejo también como último punto, es
sí, y esto me consta porque hay comentarios respecto a la pandemia y cómo ha incidido en una y otra, en cómo lo han visto cada una de las entrevistadas, las dos instituciones, es cómo ha operado el acontecimiento, ¿no? La pandemia, y si se transforma en algo de crítico o es algo conflictivo, o cómo se manifestó este acontecimiento, ahora revisitando nuevamente este texto. Y podríamos decir en términos del URO, es si este acontecimiento, ustedes podrían decir también, si es que es importante en los discursos y lo han tomado para sus trabajos, si se ha constituido como un analizador natural, ¿no? Quiere decir esto, si la pandemia termina operando, funcionando como un fenómeno que hace, podríamos decir, hablar a la institución, ¿no? A partir de los discursos de estas entrevistadas. Bueno, con esto ya cerramos, tienen bastante, así que espero que les sea pertinente como cierre, por ahí les puede servir también como conclusiones para su trabajo. Así que, bueno, nos veremos brevemente seguramente en los coloquios y que puedan, bueno, finalizar sus trabajos integradores de la mejor manera posible. Así que ahora vamos a detener. Bueno, perdón, había hecho lío, así que bueno, ahora sí voy a detener la grabación. Gracias, les mando un saludo grande.